Vamos a orar. Hermana Claudia, ¿nos ayuda a orar, por favor? Sí, hermano. Ay, Señor, Padre omnipotente, glorioso, Padre celestial, Padre glorioso, Padre santísimo, omnipotente, Jehová, nuestro Señor justicia. ¿Cuántos nombres, Señor, tienes para alabarte y bendecir tu nombre, Señor? Estamos hoy delante de ti, Padre Santo, por tu amor, por tu infinita misericordia. Te pedimos que nos perdones, Señor, nuestra forma de ser, Padre, y que tengas misericordia por cada uno de nosotros, Padre Santo, para caminar junto a ti, Señor. Gracias te damos por estos momentos, Señor, que nos prestas el tiempo, Señor, y pones en nuestro corazón, Señor, la dedicación para conocer más de ti. Gracias, Padre Santo, por este amor, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos conectados, Padre, y por el hermano Elías, Señor, que también dispone el tiempo, Señor, para guiarnos, Señor, en tu palabra, Señor. Por cada uno de mis hermanos, Señor, aún en sus trabajos, Señor, en sus cosas que tienen que hacer, Señor. Pones en su corazón, Señor, para disponer el tiempo que sea necesario para conocerte, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando por medio de mi hermano Elías, Señor. Un Jesús, sus labios, Señor, su entendimiento, Señor, para conducirte contigo, Señor, para hablar de ti, Señor. Gracias por su vida, Señor, y gracias por cada vida de mis hermanos, Señor, que disponen, Señor, de su tiempo y amor, Señor, para conocerte más cada día. Gracias por lo que nos vas a dar, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Danos el entendimiento, el discernimiento y el conocimiento para conducirnos delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo creo que hoy podemos ver todo el capítulo 6. Así es de que vamos a empezar. Hola Nancy, Benny, Joel, por ahí vi a Joel y luego ya no lo vi. Claudia, Joel está cocinando, pero te está escuchando, dice. mandé. Joel te estás cocinando, pero te va a escuchar. Ah, pues dile que pase la cocina, todos acá. Es Tenemos que, hambre. es que él tiene que... aquí viene. Mira. Tengo que cocinar, hermano. Bueno, ya sabemos a dónde llegar. Buenas noches, Véngase, Emanuel. véngase, Buenas noches. vénganse a comer. Buenas noches, Neri. A cenar, ¿no? Buenas noches. Sale, pues ya. Buenas noches, Chuy. Oh, ya te cambié el nombre, espérenme, no, David, te digo. David y Melanie. Y Jackie también ya está por ahí. Bueno, vamos a empezar, perdón. Eh, Nancy, ¿nos ayudas a leer, por favor? Permítame tantito. Un chamucado. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. En este mundo tan variopinto en que vivimos, hay un grupo de personas que afirman ser buscadores de la verdad. Somos buscadores de la verdad, dicen, como si eso les calificara como adoradores aceptables, sean cuales fuesen sus creencias o la verdad que buscan. En realidad, algunas iglesias aceptan esta idea o invitan a las personas. Vengan a nuestra iglesia, no tienen que creer en nada, solamente ser buscadores de la verdad. Esto pretende señalar una mente abierta que acepta cualquier cosa. Según esta forma de pensar, la verdad no es absoluta, sino aquello que creemos en un momento dado, cualquier cosa que hayamos decidido que es verdad. A primera vista,
Estos buscadores de la verdad parecen tener un deseo sincero, o al menos parece que avanzan en la dirección correcta. Sin embargo, en esta época de relativismo, la verdad significa cosas diferentes según la persona. Lo que es cierto para una persona puede no serlo para otra. Lo que fuese cierto ayer puede que no sea cierto hoy. Lo único que consiguen estos buscadores de la verdad es impedir que las personas busquen la verdad absoluta, que es Jesucristo, el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hechos Hasta ahí. 18. Muy bien, hasta ahí. Pregunta, vamos a aplicar. Esto que acabamos de leer, ¿cómo lo vemos hoy en la actualidad? Ejemplos, ejemplos concretos. Por ejemplo, el escritor dice, hay algunas iglesias que aceptan esta idea, invitan a las personas y les dicen, vengan a nuestra iglesia, no tienen que creer en nada, solamente que ustedes busquen o deseen buscar la verdad con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver hoy en día eso en la actualidad en nuestras iglesias? O en las iglesias, o en el... Sí, quiero centrarlo en el mundo cristiano. Bueno, yo voy a opinar. Sí, adelante. Creo que a veces en ciertas iglesias nada más te manejan un Dios bondadoso y bueno y que siempre te va a dar bendiciones y es parte de la verdad, pero no mencionan la verdad completa, que Dios también tiene ira y también castiga, también nos reprende en ciertas formas. Entonces, ciertas iglesias pues nada más te dicen, ven y vas a tener bendiciones, te va a ir siempre bien, no va a pasar nada, pero no te muestran la realidad como lo dice la palabra, ¿no? Que vamos a estar, que una de las promesas es que vamos a estar bajo tribulación y bajo pruebas, y esa es parte de la promesa, aunque no nos parezca o no nos agrade. Ok, muy bien, gracias, Lu. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, A ver, hermana Claudia. eh, la mayoría de las iglesias que pierden el sentido o el camino de la escritura, proclaman muchas veces lo que el ser humano quiere oír. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos atrae más de cierta situación, principalmente cuando no hay este dinero, ¿no? No, pues el Señor te va a bendecir y Él te va a dar esto y te va a dar el otro, lo que sea. Mas, sin embargo, no se ponen a pensar que realmente las bendiciones no es necesariamente no es necesariamente que sea el dinero o sea lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque en las iglesias cuando las personas saben que uno está un poco mal económicamente, pues dicen, pues es que eres un hijo de Dios y debes de tener dinero, o eres una hija de Dios y te va a venir en abundancia eso, lo que sea. Son erradas las, a las oraciones porque que oren por esa persona que necesita lo económico. Son erradas porque realmente, si vamos a la escritura, lo más importante es, es la comunión con el Señor, tengas o no tengas dinero, no es eso lo que las iglesias proclaman, principalmente en eso de lo económico. Esa es mi... Muy bien, exacto, hermana. Hoy como dice Lu y como dice usted también, ¿no? Se ofrece lo que necesitamos, se ofrece una parte de la verdad. Lo peor, eso es lo peor del caso que puede haber, pero también otra cuestión, no sé si les ha pasado, pero me gustaría que lo pensaran, y es a lo que quería llegar, porque a veces cabe mencionar que somos dados a esto, siempre somos dados a ver lo que está pasando
en otro lado y creemos que a nosotros no nos pasa eso o que Oh, nosotros podemos estar libres de eso. Un ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Muchas veces pasa que, no, mira, ven a nuestra iglesia, estudia la Biblia, tú te vas a dar cuenta que ahí conociendo al Señor, tú vas a llegar a una conclusión, y entonces la persona sola empieza a decir, entonces yo puedo tener esa conclusión, yo puedo. ¿Cuál es el riesgo aquí? Uno de los problemas con eso. No estoy diciendo que no se pueda, por medio del Espíritu Santo, tener un entendimiento, pero que si a las personas no se les enseña, o si nosotros mismos no entendemos que hay una autoridad, nosotros mismos entonces nos acercamos como nosotros queremos, bajo nuestro propio entendimiento. Y entonces, como para mí me dijeron me dieron una Biblia, pero me la dieron para buscar al Señor, y bueno, yo voy a encontrar a Dios, las personas empezamos a elegir qué verdad creer y qué verdad no creer. Va de la mano con lo herético. Y entonces, cuando tiene que haber una estructura de iglesia, cuando tiene que haber unos mandamientos, empezamos a solamente seleccionar nuestra verdad. Creo que eso es algo de lo cual todos podemos caer en eso, en que en nuestra búsqueda personal podamos también decidir qué verdad, por así decirlo, aunque tenemos la Biblia en nuestras manos y es la verdad, regresaríamos al capítulo 4, seríamos como heréticos, ¿no? En esa parte, eligiendo qué parte de la verdad creer y qué parte de la verdad no. Y entonces esto me lleva a una palabra clave, me lleva al relativismo. ¿Quién sabe qué es el relativismo? ¿Quién sabe qué es algo relativo? Neri, ¿qué es el relativismo? ¿Qué es la relatividad? Por 10 puntos en el examen. No, por un punto extra en el examen. Pues como que cada persona tiene una manera de ver las cosas, una manera diferente. ¿Ok? Pregunta de examen de Universidad Cristiana a todos ustedes, hermanos. Dentro de la iglesia, ¿debe haber relatividad o debe haber unidad? unidad. Unidad. ¿Sí? Hay un versículo que dice que sintamos todos una misma cosa. Un mismo Entonces, sentir. muchas veces, ¿se fijan cómo nosotros que decimos que conocemos la verdad, eso es lo que llega? Somos a veces relativos también. Bueno, es que eso es lo que cree la hermana Claudia. Es que eso es lo que cree la hermana Claudia. Ese es su problema. No, 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 yo no creo eso. Yo creo, bueno, es que eso es lo que enseña el pastor, pero yo pienso esto. Entonces, como iglesias, aunque tenemos la verdad y aunque buscamos la verdad, y muchos de nosotros hemos ido al Evangelio porque para muchos de nosotros el Evangelio ha sido una muestra de la verdad, cada día tenemos que ser conscientes de que podemos caer y engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué dicen? Bueno, no seas sabio, ¿qué? Que a veces me sucede, yo digo, muy bien, tengo que hacer un freno y analizarme así, espérate, no siempre va a ir todo bien, siempre hay cosas que uno tiene que estar analizando, cómo lo está creyendo, cómo lo está llevando a la práctica, cómo lo está entendiendo, cómo lo está enseñando, eso es muy importante. Entonces, eso, en el mundo existe la relatividad, en la iglesia existe unidad, ¿sí? Continuemos, por favor. Seguimos ahí, Nancy. Luego está quienes nos informan. No se oye. Cuanto más ambiguo sea el veneno, más peligroso es. Cuanto más se acerca una mentira. Perdón, puedes repetirlo nuevamente de nuevo? Luego está bien. Luego están quienes nos informan que en todas las religiones encontramos la verdad. Esto es lo mismo que decir que casi todos los venenos contienen agua y que por tanto se pueden beber. Lo que mata no es el agua, sino el veneno. Cuanto más ambiguo sea el veneno, más peligroso es.
Cuanto más se acerca una mentira a la verdad, más daño hace, y el enemigo del alma humana lo sabe muy bien. Cuando estudiamos Aquí la quiero, religión, perdón, esta frase es muy interesante y quiero que veamos esto, ¿no? Cuanto más se acerca una mentira a la verdad, más daño hace. Esto, pues, estas son dos frases, pero esta es la primera frase. Cuanto más se acerca una mentira a la verdad, más daño hace. ¿Qué opinan de esa frase? pues sí, porque mientras uno no lo sabe, pues, no te hace daño. ¿Qué opinan de esa frase? Cuanto más se acerca una mentira a la verdad, es más, dañina. Oigan, hermano, ay, lo que pasa que mi cámara como que se pausó y no me deja como, o sea, nada más se ve lo que están leyendo. Ya le di en activar y eso, pero no sé si sea mi internet o no sé, pero a la hora de activar mi cámara, ¿qué cree que Se me traba. aparece? Ajá, me aparece que no, o sea, unas letras en inglés, pero no me deja activar mi cámara. No entiendo por qué. Nunca me había pasado esto. Entonces les Bueno, aviso. gracias Melanie por avisar. Ajá. Sí, Y bueno, hermano. ya ahorita que nos interrumpiste, me gustaría saber qué opinas de esta frase. No, no nos interrumpiste, ¿eh? No es cierto. Pero me gustaría saber qué opinas de la frase. Cuanto más se acerca una mentira a la verdad, más daño hace. ¿Qué piensas? Eh, Cuando más se acerca una mentira a la verdad, más daño hace. Pues viene siento como que queremos escuchar lo que nosotros nos sea más conveniente y que a veces cuando nos dicen una verdad, pues no es de que nos haga daño, sino de que pues no es lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Dice la frase que el enemigo del alma lo sabe muy bien. Y esto me hace pensar en lo que pasó con Adán y Eva. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Eva? Satanás no le dijo a Eva, una mentira, ¿sí? Por completo, sino le dijo una verdad revuelta con mentira. Satanás no le dijo, no le habló de las consecuencias reales, sino también de ciertos beneficios. Por ejemplo, Satanás le dijo a Eva, Dios sabe que no morirás, sino que el día que comas del fruto, tus ojos, ¿qué? Se abrirá Se abrirán, ¿sí? Y serás como, ¿qué? como Dios, Como Dios, teniendo conocimiento de qué. del bien y del mal. Ok, pregunta de universidad cristiana. ¿El ser humano tuvo conocimiento del bien y del mal? O mejor dicho, Adán y Eva tuvo conocimiento del bien y del mal después de que pecó. Sí. Sí, Sí, pero sí, lo que no le dijo Satanás fue todo lo demás. Sí, Satanás no le habló de todo lo demás. Satanás le habló de verdades o de amén. mentiras muy cercanas a la verdad. Este principio, hermanos, es muy importante, tanto para los jóvenes, para los adultos que son padres, para enseñarlo a los hijos y recordárselos, porque es un engaño que Satanás utiliza. Satanás sigue usando la misma estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Es hacer que una verdad, que una mentira se acerque mucho a la verdad. Esa es la estrategia que Satanás siempre va a utilizar. Hacer que una mentira se acerque mucho, 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 mucho a la verdad. De tal manera que no la puedes identificar. ¿Sí? Y eso es algo que, híjole, pues, seguido sucede. Seguido. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Me regaña Fernando, se me viene a la mente esto. Me regaña Fernando porque no ensayé, ¿no? Voy a poner un ejemplo que yo sé que en su iglesia no pasa, pero acá con nosotros sí pasa mucho. Y entonces Fernando me dice, ¿sabes qué, Elías? No ensayaste, pues no vas a tocar. No, pero ¿por qué? Si de todos modos sí no ensayé, pero otras veces otros no ensayan. Sí, pero entienden, no vas a tocar. Y entonces me siento y en mi mente, fíjense, porque no es ni en la voz, ni lo hablo ni nada, sino que sentado ya en mi lugar y en mi mente estoy. Pero claro, o sea, pero ¿quién es él para sentarme? Pues yo también soy hijo de Dios y yo también, y empiezo con verdades, soy hijo de Dios, si es cierto, pero también es hijo de Dios, yo también tengo derecho a opinar, claro, tengo derecho a opinar, claro, tengo derecho a pensar, claro, y son verdades. Y Satanás empieza a alimentar mi mente, a reforzar esas verdades para
em, encender la flama de mi lengua y de mi corazón, ¿sí? Y entonces yo digo o actúo de la manera que no tenía que haberlo hecho. Pero eso es lo que hace Satanás. Satanás usa las mentiras que son muy parecidas a la verdad, muy cerca, viajan muy cerca de la verdad y son las que más daño hacen. Pero el problema con Satanás es que no nos dice las consecuencias. Pienso en otro ejemplo, los tatuajes, repito, no juzgo a la gente con tatuajes, pero muchos creyentes han caído en la trampa de Satanás con el tatuaje, ¿sí? ¿Cuál es la trampa de Satanás? El Señor murió por ti, Cristo ya pagó tus pecados, realmente no estás ofendiendo. Es más, ponte un tatuaje que diga Jesús para que tú muestres que eres de Él, que le perteneces, y entonces tú solo en tu mente te vas convenciendo, yo solo en mi mente me voy convenciendo. Si es cierto, claro, yo no creo que Dios vea mal que yo me tatúe en mi brazo, que Cristo es la respuesta, Cristo me amó y murió por mí. Claro, ¿cómo lo va a ver mal si yo estoy hablando de Él? No creo que el Señor vea mal que yo me tatúe en la espalda, toda la gloria sea al Señor y una paloma que representa el Espíritu Santo así saliendo las alas en mi espalda. Ah, qué padre se va a ver y no creo que Dios lo vea mal. Yo solo me puedo convencer a mí mismo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, pero la palabra de Dios nos enseña que no hemos de rayar nuestro cuerpo. Bueno, sí, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en la gracia y Satanás te lo vuelve a decir, pero es que Cristo ya murió por ti. Hoy estás en la gracia y eso es un malentendimiento de la salvación. Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque todos los hombres antes de que Cristo muriera también son salvos por gracia. También fueron salvos por gracia. Por la esperanza en quién? En Jesucristo, en el Salvador. ¿Qué es la gracia? La gracia es darle a alguien lo que no se merece. Eso es gracia. Entonces, en toda la historia de la humanidad, la gente ha sido salvada por gracia. Es un regalo inmerecido. Pero fíjense cómo a veces, aún diferentes teólogos que he leído, comentaristas, eh, en sus investigaciones llegan a confundir a la iglesia. Y Satanás usa eso también para confundir a las personas y que cada quien decida qué es lo que va a creer. Por lo mismo, si tenemos la Biblia, la palabra de Dios, si es la verdad y si el deseo de nuestro corazón es que Él nos muestre su voluntad, vamos a orar por eso. Pero muchas veces viene otra tentación que Satanás usa, ¿no? Muchas veces es que yo tengo que orar por la voluntad de Dios para mi vida y estoy buscando por aquí, por allá la voluntad de Dios. Hermanos, si vamos a Efesios 5, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios dice, no seas necio, sino sabio, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, no te embriagues con vino, sino que, sino sé lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor, que tú y yo seamos controlados por su Espíritu. Pero fíjense, bueno, no sé ustedes, pero yo he estado con hermanos y he conocido congregaciones donde la voluntad de Dios es que tú vas a ser un misionero poderoso. Si yo veo cómo el Señor te está levantando para que tú vayas y lo digas su palabra con poder y hasta empiezan a hacer la voz bien interesante algunos de ellos. Pero, o sea, no es por ahí, ¿no? Nos declaran cosas bien grandes donde nosotros somos el centro, pero muy pocas veces es la voluntad de Dios es que tú seas controlado por tu espíritu, por su Espíritu Santo. Piensa, escucha cuántas veces, perdón, piensa en cuántas veces has escuchado esta frase. Hermano, la voluntad de Dios para tu vida es que tú y yo seamos controlados. Eso significa ser lleno, ser controlado por su Espíritu Santo. Estaría padre leer ese versículo de Efesios que dice, no seas necios, sino aprovecha el tiempo. Y aprovechar el tiempo en ese versículo hace referencia a eso, a que busques en todo lo que tú haces ser lleno del Espíritu Santo. Yo escuchaba a un pastor en la mañana que se llama Charles Stanley, que falleció hace pocos días, hace unas semanas, partió con el Señor, pero él en uno de los audios que estaba escuchando decía, aún en tus pensamientos, hermano, ¿cuánto de tus pensamientos te llevan a que tu vida sea controlada por el Espíritu Santo?
Eso es maravilloso, ¿eh? Eso es maravilloso y es un gran reto. Cada día, como creyentes, y es algo que yo les digo a los jóvenes en la iglesia, tienen que luchar. Tenemos que luchar. Neri, Dani, Emanuel, y aún los adultos también, y todos los que están aquí, los que alcanzo a ver, David, Luis, Melanie, sí, tómala, hermano Benny, Joel, todo parte de lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, hermana Arabelia, hermana Claudia, Lu, es buscar ser controlados, ser gobernados por el Espíritu Santo. Y eso implica morir a nosotros. Pero entonces, Satanás va a usar las mentiras muy cerca de la verdad para que nosotros podamos caer en una trampa y distorsionar la verdad. Muy bien, continuamos, Nancy, por favor. Cuando estudiamos las religiones del mundo, descubrimos en ellas muchas cosas que son ciertas. Sin embargo, la verdad parcial es más peligrosa que una mentira. Cuando sé que una cosa es mentira, puedo alejarme de ella. Volviendo al huerto del Edén, vemos esto. La serpiente no contó a Eva una mentira absoluta, simplemente le contó una verdad a medias. Solo le dijo lo que quería decirle para confundirla y obtener su propósito, lo que generó todos los problemas posteriores a la caída en el Edén fue lo que no le dijo. Usted puede decirle algo a una persona y no mentirle directamente, pero sí presentarle la verdad de tal manera que nunca llegue a ella. Hasta ahí, hasta ahí. Eso es muy importante, muchachos, hermanos, adultos que nos gusta, a los que nos gusta predicar el evangelio. Esto es muy importante. Usted puede decirle algo a una persona y no mentirle directamente, pero sí presentarle la verdad de tal manera que nunca llegue a ella. Muchas veces, y quiero enfocarme en la cuestión del evangelismo, muchas veces al evangelizar, ¿sí? Nuestra manera de evangelizar es que tú aceptas a Jesucristo y vas a ir al cielo. Tú aceptas al Señor Jesús y no vas a ir al infierno. Pareciera que los cristianos, los evangélicos, así lo voy a mencionar, vendemos boletos para ir al cielo, ¿sí? Sí. Eso es lo que pareciera. Digo, a lo mejor son ofensivos, pero me gustaría que lo reflexionen. ¿Por qué? Porque cuánta gente tú conoces comprometida con el Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente tú conoces comprometida y que tiembla a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros temblamos a la palabra de Dios? Entonces, ahí te das cuenta lo que tú estás ofreciendo. O tú estás ofreciendo religión, o tú estás ofreciendo verdaderamente a un Cristo vivo del cual dependemos, que es nuestro Señor, que es nuestro dueño, que nuestro cuerpo le pertenece y cuando empezamos a entender eso, tú dices, ¿por qué de hacer estas cosas si para empezar ni me pertenezco? Tú te vas a dar cuenta cuál es la diferencia de lo que estás ofreciendo, de lo que estamos ofreciendo como creyentes en el resultado de la vida de las personas. Claro que sí. Cuando una persona, cuando a un hijo de Dios le cuesta trabajo obedecer, o cuando, mejor dicho, a alguien que se dice hijo de Dios, porque solo eso lo sabe el Espíritu Santo y Dios, pero cuando a alguien que se dice hijo de Dios le cuesta trabajo obedecer, creo yo que puede ser por dos cosas. O una es porque está pasando por un proceso de prueba y madurez que lo va a llevar el Señor. O otra es porque no es que le cueste trabajo, es porque totalmente él está declarando una rebeldía contra su Señor. ¿Sí? Pero el problema de nuestro evangelismo es ese. ¿Se fijan? Tú ya tienes el paso para ir al cielo. Luis, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Continuar con la lectura, por favor.
Nos quedamos en donde sigue, ¿puede acercarme al zoológico y ver un tigre? Así Sí. es, Ok. así es. Dice así, puede acercarme, puedo acercarme al zoológico y ver un tigre, y y ahí está tumbado frente a mí, lamiéndose como si fuera un gato grande. Quizá en ese momento esté juguetón y y puedo convencerme de que ese tigre no es peligroso, es solo un gatito grande. Al tigre se le pueden quitar las garras e incluso esos dientes tan peligrosos, pero la verdad parcial no altera la naturaleza del tigre. Por naturaleza, es la máquina de matar más eficaz en la tierra verde de Dios. Su actitud juguetona solo es una parte de la verdad. Ahora bien, si me acerco a este tigre aceptando solo la verdad parcial, me pongo en peligro de muerte. Lo que puede hacernos daño es lo que no sabemos. Quienes se jactan de ser buscadores de la verdad corren un riesgo y someten a otros a este, mayor del que yo correría en la jaula del tigre. El tigre solo puede herir mi cuerpo, pero esas medias verdades sobre la religión pueden conducirme eficazmente a las tinieblas espirituales eternas y a la condenación final. Toda la religión falsa del mundo tiene un fundamento de verdad, parte de alguna verdad y luego se aleja de ella sutil y maliciosamente, aunque quizá no sea esta su intención. Eva no desobedeció intencionadamente a Dios ni se apartó conscientemente de la verdad fundamental. Respecto de la adoración a Dios, debemos tener mucho cuidado de no basarla en una verdad a medias, sino en toda la verdad revelada tal y como puede hallarse en la Biblia. Ok, ahí me gustaría que repitieras esa frase y que pusiéramos atención en esa frase, por favor, en el párrafo, Luis, por favor. ¿Todo el párrafo completo? Sí, respecto de la adoración. Respecto de la adoración a Dios, debemos tener mucho cuidado de no basarla en una verdad a medias, sino en todas las verdad, o sea, no, sino en toda la verdad revelada tal y como puede hallarse en la Biblia. Ok, algo interesante de esta frase, hermanos, muchachos, está casi al final de este párrafo donde dice toda la verdad revelada. Eso es muy interesante, porque la verdad es revelada por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. He escuchado diferentes opiniones, personas que dicen, es que yo fui a un seminario, yo estudié en todo esto, y muchos de ellos hoy son apóstatas. ¿Y qué es un apóstata, hermanos? Un rebelde, uno que reniega de las escrituras Un fundamentales. apóstata es alguien que voluntariamente y claramente dijo, yo deseo ya no creer más en el evangelio ni en el cristianismo. Ese es un apóstata, alguien que rechaza el señorío de Cristo y que niega su señorío, pero una cualidad de un apóstata es alguien que en un principio decía que sí, Jesús era su Señor y que él creía las verdades escritas en la palabra. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque muchos podemos decir, no, es que yo fui, yo estudié, yo hice, puedes tener conocimiento intelectual, pero tiene que haber revelación. Corintios nos enseña eso. La palabra de Dios en Corintios, Pablo decía, yo no les hablo con sabiduría humana, sino por medio de la revelación del Espíritu Santo. Él rogaba que el Espíritu que Dios nos diera espíritu de revelación para conocerlo a él. Entonces, algo importante es que la verdad total está revelada en la Biblia. Eso es lo que dice esta frase. Debemos tener mucho cuidado en no buscar una verdad a medias, sino en toda la verdad revelada tal y como se halla en la Biblia. Entonces, para los que son jóvenes y que van comenzando con la Biblia, y para los que ya somos grandes y que a veces creemos que porque ya somos grandes ya entendemos las cosas. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, tenemos que pedir al Señor, revélame tu palabra, muéstrame la verdad, vuelve a enseñarme una vez más, vuelve a enseñarme una vez más. Entonces es muy importante esto. La verdad no está en un sueño, la verdad no está en los cuentos de los abuelos, la verdad no está en una película, la verdad es revelada en la palabra de Dios. Continúa, Luis, por favor.
El hombre quiere adorar a Dios, pero quiere hacerlo según su propia forma de entender la verdad. Lo mismo hizo Caín, como los samaritanos y los hombres a lo largo de los tiempos. Pero Dios los ha rechazado a todos. Ahora bien, en el interior del corazón humano existe el imperativo de adorar. Pero en el caso de Dios no hay tolerancia, no hay manga ancha. Él precisa con claridad los hechos y todo hombre que sigue sus propias falacias es rechazado sin, sin, Ambajes. sin ambajes. Tengo montones de poesías religiosas y he leído la mayoría de ellas. Las personas que no han encontrado a Dios, que no han experimentado el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo en sus vidas, sienten aún así el impulso antiguo de adorar algo. Si proceden de un país tercermundista donde carecen de una buena educación, es posible que maten un pollo, se pongan una pluma en la cabeza y dancen en torno a una fogata mientras llaman a un brujo. Sin embargo, son un poco más sin embargo, si son un poco más cultos, escriben poesía. Edwin Markham fue un poeta estadounidense que escribió 2 o 3 cosas buenas. Escribió Lincoln y el hombre con el asadón, que son grandes poesías. Sin embargo, lo menciono porque es un ejemplo del modo en que funciona la mente humana. El mundo está repleto de montones de poesías como esta que pueden desecharse en este tipo de poesía y de religión que no tiene ancla alguna. Ni Dios ni sumo sacerdote, donde no hay sangre ni altar, sino que revolotea por ahí como una mariposa borracha, que flota y aletea sin saber muy bien a dónde quiere llegar. Todas estas poesías dicen lo mismo. Dice, Voy a leer yo. Déjale el fragmento de la poesía. ok, Dice, hice un peregrinaje para hallar a Dios, quise oír su voz entre santos sepulcros, busqué las huellas de sus pies eternos en el polvo de altares de ruidos, mas me volví con el corazón vacío. Mas cuando a casa retornaba, brilló sobre mí gran resplandor, y oí la voz de Dios en el nido de una alondra. Percibí su dulce rostro en una rosa abierta, recibí su bendición en un pozo junto al camino, contemplé su hermosura en el rostro de un amante, vi su mano luminosa saludarme desde el sol. Me suena una canción de Jesús Adrián Romero. Continúa, Albert, por favor. era un buen poeta en muchos sentidos, pero su ornitología no era muy fiable. En primer lugar, las alondras que están nidificando no cantan. En segundo lugar, dijo que escuchó a Dios cantando como un pájaro. Luego añadió, percibí su dulce rostro en una rosa abierta. Recibí su bendición en un pozo junto al camino. Contemplé su hermosura en el rostro de un amante. Vi su mano luminosa saludarme desde el sol. Ahí lo tiene. No es un loco ni un brujo procedente de las selvas de Nueva Guinea. Aquí tenemos a una persona cuya poesía figura en todas las antologías. Escribe entre los poetas del mundo y sale a buscar a Dios. Y lo buscó en el primer lugar, el cementerio, y no lo encontró. Buscó en los altares rotos y tampoco pudo hallarlo. Luego, cuando iba de regreso, escuchó cantar a un pájaro y dijo que era Dios. Vio a un amante feliz que tenía entre sus manos vio a un amante feliz que tenía entre sus manos las de su amada y dijo que era Dios. Y vio una rosa que se mecía al viento y dijo que era Dios. Así que cuando llegó a casa escribió un poema. Ok, Ahora Jackie, bien, continúa. Perdón, Luis, gracias. Jackie. Dice, ahora bien, lo que me gustaría saber es, ¿cómo pudo caer tan bajo?
¿Cómo pudo este hombre en una tierra llena de Biblias, donde se predica el Evangelio, escribir que fue a buscar a Dios en los altares y las tumbas, y en los lugares oscuros y polvorientos, y no lo encontró? Y cuando volvió a su casa, lo vio y lo escuchó bajo la forma de una alondra que estaba en su nido. Lo vio en una rosa y en el rostro de un joven enamorado. Luego alzó la vista y fíjese usted, Dios le hizo señales desde el sol. Yo nunca he recibido señales procedentes del sol y no conozco nadie que haya dicho nada semejante, excepto Edwin Markham. Em, Creo que este tipo de cosas hay que sacarlas a la luz. Debemos decir al mundo que Dios es espíritu y que quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hay que recurrir al Espíritu Santo y a la verdad. No se lo puede adorar solo en espíritu, porque el espíritu sin la verdad no puede nada. No se lo puede adorar solo en verdad, porque eso sería una teología sin fuego. Debe ser la verdad de Dios y el Espíritu Divino. Ok, una muy buena frase para resaltar. Me encanta esta frase. Eh, no se le puede adorar a Dios solo en espíritu, porque el espíritu sin la verdad no tiene poder. No se le puede adorar solo en verdad, porque eso sería una teología sin fuego, ¿sí? No se puede adorar solo a Dios en espíritu, porque no hay peso en eso, pero tampoco se le puede adorar solamente a Dios solamente a Dios con la verdad, porque esa teología no tendría fuego. Fíjense lo hermoso de este pensamiento y que es el estar mediando esta situación siempre, no todo seriedad, no, vamos a estar bien serios, reverentes, porque aquí quizás todo eso pueda tener cierta reverencia, pero no sé cuánto fuego pueda tener, ¿sí? Y al revés, a lo mejor puede ser mucho alegoría, mucha fiesta, mucha emoción, pero poco fundamento. Entonces eso es importante, que haya siempre esta parte de ambas cosas. Dios debe ser la verdad de Dios y el Espíritu Divino juntos. Continúa, Jackie, por favor. Ok. Cuando un hombre, creyendo y cediendo a la verdad de Dios, está lleno del Espíritu Santo, entonces su susurro más cálido y breve será adoración. Por lo tanto, podemos descubrir si adoramos a Dios por cualquier medio, si estamos llenos del Espíritu y cedemos a la verdad. Sin embargo, cuando no aceptamos la verdad ni estamos llenos del Espíritu, no hay adoración que valga. Dios no puede recibir en su corazón sagrado cualquier tipo de adoración. Jesús dijo que los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y dejó claro para siempre cómo debemos adorar a Dios. Él formó la llama viva y dio la mente que razona, de modo que solo Él puede reclamar la adoración del hombre. Pero en lugar de adorar a Dios, cada hombre adora según le parece. Gracias, Jackie. Continúa. ¿A quién vi ahorita? Neri. Sí. Tenga en cuenta que solo existe una manera de adorar a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cuando somos amables y caritativos, permitiendo que se sustente la idea de que Dios acepta la adoración de cualquiera y en todo lugar, en realidad perjudicamos y ponemos en peligro el futuro del hombre o de la mujer, a los que permitimos pensar eso. Todo aquello que sea incompatible con la naturaleza santa de Dios perjudica el alma humana y, en última instancia, la condena eternamente. Pausa. Gracias, Neri. Hay un pastor que se llama Charles Stanley, que en lo personal me gusta mucho cómo enseña, y tiene un hijo, que su hijo se llama Andy, y claro, se apellida Andy Stanley. El pastor Charles Stanley es un pastor, es muy bueno para enseñar. En 30 minutos te da unas, así, ¿no? Te enfoca muy bien. ¿Pero a qué quiero ir con esto? Él es un hermano muy apegado a la palabra de Dios, pero su hijo, la otra está viendo un reportaje, un fragmento de una predicación que sacaron de él, y él decía, voy a hablar de los gays, decía él. Y cuando hablo de un gay estoy hablando de un hombre o una mujer, lo que quieran ser.
Y quiero decirles, hermanos, que si un gay quiere venir a adorar a Dios, puede venir a adorar a Dios. Y quiero decirles que si un gay quiere venir a ofrendar algo a Dios, puede venir a ofrendarle algo a Dios. Me llama la atención esto porque justamente lo que acaba de leer Neri me hizo pensar en eso. Dice, tenga en cuenta que solo existe una manera de adorar a Dios. Cuando somos amables y caritativos, permitiendo que se sustente la idea de que Dios acepta la adoración de cualquiera y en todo lugar, en realidad perjudicamos y ponemos en peligro el futuro del hombre o de la mujer a los que permitimos pensar eso. Hoy estamos en una época, tristemente, la adoración se lleva como al cantar y todo eso. Y si la gente quiere venir a adorar a Dios, que lo haga, que venga y que adore a Dios. Pero si recordamos poquito más atrás, hubo dos hombres en el principio de la humanidad, Caín y Abel, y Dios no les permitió adorar como ellos quisieron. A cada uno de ellos, a uno le recibió su adoración y a otro no se la recibió. Entonces no es como nosotros querramos y caemos en un error cuando le decimos a la gente, sí, vente, vamos a adorar al Señor, espérate. ¿Ustedes creen o qué piensan de esto? ¿Creen que, sí, como sea, cualquiera puede adorar al Señor? ¿Qué piensan de eso? No, No, ¿por qué? en primer lugar, desde Génesis hizo hombre y mujer. ¿Ok? Romanos dice que a los que no percibieron la verdad o no quieren recibir la verdad de la Escritura, los entregó a sus concupiscencias, a sus errores, a sus pensamientos reprobados. Entonces, duele mucho porque bueno, por mi parte, en mi familia hay personas que son gays y entonces ellos piensan que Dios los hizo así y que así nacieron o sus mentes así piensan ellos, pero la realidad, si ellos quieren adorar, Dios no lo acepta. Y nosotros dentro de lo permitido, aunque nosotros pensemos que a lo mejor estamos adorando bien, que estamos bien delante de Dios, muchas veces no lo estamos. Entonces, se imagina, yo me pongo a pensar en la escritura y dice uno, pues, es que si a Caín y Abel, que dieron lo mejor de sus esfuerzos, Caín hizo el esfuerzo humano, lo que él pensó que era bueno para él, y él no era gay, simplemente no actuó como Abel, que tenía que derramar sangre, y el Señor no se lo recibió. Se imagina a estas alturas y en muchas cosas en nuestras mentes reprobadas que pensamos que el Señor va a aceptar nuestra adoración o nuestras ofrendas con unas mentes así. Exacto, hermana. Y entonces tengo una pregunta. ¿Cuál es un requisito, por así decirlo, lo voy a mencionar así, necesario para que una persona pueda adorar a Dios? O mejor dicho, para que la adoración de una persona sea aceptada por Dios. ¿Cuál es un requisito necesario? ¿Cuál creen ustedes que sea el requisito? Hermano Beni. Aceptar a Cristo en su corazón, bueno, tener esa convicción de ser hijo de Ser Dios, hijo de Dios, exacto. ser Ser hijo hijo de de Dios. Dios, estar sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, entonces necesitamos de su espíritu para poder adorarle a un espíritu. ¿Se fijan? Fuera de eso, volveríamos a lo que dijo el escritor, o como dice la canción de un cantante, tener una experiencia religiosa, ¿no? ¿Sería eso nada más? Muy bien, continuemos, Neri, por favor. Yo haría lo mismo que hizo el escritor de himnos Isaac Watts en el siglo XV, cuando intentó poner en verso el libro de los Salmos. No dejaba tranquilo un salmo, sino decía algo sobre Jesús. Siempre añadía una estrofa sobre Jesús antes de acabar.
Personalmente me alegro de que lo hiciera. Se trata de una cosa u otra, o bien un adorador se somete a la verdad de Dios o no puede adorarlo en absoluto. Una persona puede escribir poemas y sentir cómo se elevan sus pensamientos cuando ve un amanecer. Puede oír cantar el polluelo de la alondra, aunque la verdad es que estos no cantan. Podrá hacer todo tipo de cosas, pero no puede adorar a Dios a menos que tenga fe. Hacerlo supone que debe someterse a la verdad revelada sobre Dios. Tiene que confesar que Él es quien dice ser. Además, tiene que declarar que Cristo es quien afirma ser. Tiene que admitir la verdad acerca de sí mismo y reconocer que es un pecador tan malo como Dios dice que lo es. Hasta ahí. Luego, sí, Perdóname. Es que estas frases para mí son muy interesantes. Miren, alguien podrán hacer lo que sea, pero no pueden adorar a Dios a menos que alguien tenga fe, dice el escritor. Hacerlo supone que debe someterse a hacer manifestar que alguien tiene fe. Yo lo pondría así. Supone que esta persona debe someterse a la verdad revelada sobre Dios. Fíjense, someterse a la verdad revelada sobre Dios. Pero la palabra interesante es someterse. No solamente creerla con el intelecto y decir, no, sí es cierto, yo creo que Dios creó todo y que un día vamos a dar cuentas. Es muy diferente afirmarlo intelectualmente a someternos. Segundo, confesar que Dios dice ser quien dice ser. No solo entonces me someto, sino que lo confieso, estoy de acuerdo, ¿sí? Es algo que yo confirmo que así es. Además, tiene que declarar que Cristo también es quien afirma ser. Es algo que los creyentes, no es un método, pero es algo que el Espíritu Santo va poniendo en el corazón de los hijos de Dios poco a poco. En un momento lo va haciendo. Él pone entonces esto, que declaren que Cristo es quien afirma ser y admitir la verdad acerca de uno mismo. ¿De quién? De nosotros. ¿Cuál es la verdad mía? Que soy pecador. Que soy pecador, que no hay nada en mí, no hay ni una centésima de nada en mí, ni una nanopartícula en mi ser que sea agradable delante de Dios. No hay nada en mí. Eso es admitir la verdad acerca de mí y reconocer que soy un pecador tan malo como Dios lo dice que es. Híjole, hermanos, muchachos, adultos, qué difícil es reconocer nuestra condición. Y curiosamente, a los que son, es que a veces quiero decir somos más jóvenes, pero yo no soy tan joven, pero a los que son más jóvenes les es más difícil y a los que tienen el corazón duro, ya sea adultos o jóvenes, también es difícil. Y un ejemplo de esto que puedo ver en cómo a la juventud Satanás la engaña para reconocer su condición, pienso en la mujer que iba a ser apedreada por ser descubierta en adulterio. La palabra dice que la pusieron delante de Jesús. Jesús dijo, si alguien es libre de pecado, pues sea el primero en aventarle el pedradón, ¿no? Y la Biblia es bien clara y dice que empezaron a salir desde los más viejos hasta los postreros. Los más viejos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estamos nosotros que estamos aquí. Entonces encontramos a una persona en adulterio y la llevamos. Y el Señor nos dice, pues quien esté mejor de todos ustedes sea el primero. Y entonces, pues la hermana Ben y la hermana Claudia, la hermana Arabelia, son las primeras que dicen, no, pues sueltan la piedra y mejor se van. Pero a lo mejor el Fer y yo, no, nos quedamos y sí le vamos a tirar la pedrada ahorita, que al cabo, ¿qué? ¿No? ¿Y por qué? Porque por nuestra juventud a veces somos más necios, no alcanzamos a permitirnos ver cierta maldad y pensamos que no somos tan malos. Ellos sí se fueron porque seguramente esos señores ya han hecho sus dagas, pero nosotros no, nosotros sí, no hemos hecho eso, así de que ahorita sí le podemos tirar. Eso es a lo que voy con ese ejemplo. Curiosamente, por eso es que en la Biblia sale escrito que primero se fueron los ancianos y luego se fueron ya los más, y después como que les cayó el 20 a los postreros, no sé si les cayó el 20 o como que de dicho, bueno, pues ya se fueron estos, pues nos vamos, ¿no? No sé qué pasó ahí. Pero el punto de esto es que en nosotros tiene que haber ese reconocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién someternos a esas verdades y también admitir lo que Dios dice acerca de nosotros mismos y reconocer que somos pecadores. De hecho, cabe agregar que cuando Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, la palabra confesar implica estar de acuerdo con Dios. Eso es lo que implica la palabra confesar. Si Dios dice,
Elías, mentiste y la mentira eres digno de que yo te destruya. Hiciste, robaste y la mentira es el robar. Tu consecuencia es esto. Cuando tú vas a confesar tu pecado, y esto es importante porque muchas veces no sabemos confesar el pecado. Cuando vamos a confesar el pecado es estar de acuerdo con Dios, que lo que Él dice que es así de malo y de terrible, así es. Y que eso merece un castigo terrible también lo merece. Eso es confesar el pecado. Estoy de acuerdo contigo con lo que dices que es. Hay una canción que llega a mi mente que en lo personal me genera un poquito de... Me gusta a veces, me la he escuchado no bien, pero me genera ciertos pensamientos. No sé si la han escuchado ustedes o no, pero hay una canción que dice, yo soy quien tú dices que soy, ¿no? Y yo soy quien dices que soy, algo así dice el canto, ¿no? Y habla de que somos amados, somos bendecidos, pero nunca habla de que soy un pecador redimido. Bueno, no he escuchado yo si menciona algo así, que soy un pecador salvado por gracia. No habla que yo era un perdido, no, de eso no habla. Habla de otras cosas que no nos vamos a meter en cosas tan negativas, ¿no? Porque así es como hoy se ve, como si fuera algo negativo. Y nos olvidamos de la realidad. Curiosamente, en la psicología hay un principio bien interesante y es como se contradicen muchas cosas en esta humanidad. En la psicología hay un término que le llaman reconcíliate con tu realidad. No sé si han escuchado esa frase, pero el reconciliarte con la realidad es aceptar lo que estás viviendo y quién eres. Entonces, creo que es algo interesante que tenemos que aceptar quiénes somos, pero según el Señor nos muestra en su palabra que somos. Continúa, Neri, por favor. Luego, debe admitir la verdad. Luego debe admitir la verdad de la expiación, la sangre de Jesucristo que limpia el pecado y libra de él. Por último, debe seguir el camino de Dios. Tiene que renovarse conforme a la imagen de aquel que lo creó. El único que puede adorar a Dios de forma aceptable es el hombre redimido. Solo un hombre renovado. Sí, continúa. Ahí estaba la respuesta de ese momento, pero continúa. Solo un hombre renovado puede adorar a Dios aceptablemente y creer la verdad tal como Él la revela en su palabra. Por lo tanto, esas personas que tienen iglesias y oran en nombre de todo lo bueno y el Padre que es todo, no tienen idea de qué es la verdadera adoración aceptable a los ojos de Dios. Tropiezan en medio de las tinieblas espirituales. Preferiría pasear por el parque con mi Nuevo Testamento. Así puedo encontrar a mi Dios, no el Dios que se encuentra en una rosa, sino aquel que está sentado en el trono de las alturas, junto al cual se sienta aquel cuyo nombre es Jesús, que tiene todo el poder tanto en el cielo como en la tierra, y podría tener comunión con Dios mientras caminara por la calle, en lugar de adorarlo en un altar de Baal. El hombre debe ser renovado y recibir el Espíritu de verdad. Sin esa infusión del Espíritu Santo no puede darse la verdadera adoración. Qué grande es Dios y qué completa es la obra de Cristo. Qué imperativos son el arrepentimiento y la regeneración en el Espíritu Santo. Al rechazar al Espíritu, cegamos nuestros ojos y andamos a trompicones en las tinieblas, ciegos y perdidos. No seamos culpables de este pecado en estos tiempos de Biblias abiertas y abundantes de verdad. Hasta ahí, perdón. Me encanta mucho esta frase. No seamos culpables de este pecado en tiempos de Biblias abiertas y abundantes. Hoy estamos en tiempos donde hay Biblias abiertas y no solo Biblias abiertas, hay Biblias en el celular, hay Biblias por diferentes lados y traducciones diferentes. Para los que nos cuesta trabajo entender, tal vez la Reina Valera 60, la NTV es una traducción interesante, simplemente cambiaron la palabra de Yahweh por Señor, pero fuera de eso, la mayoría de lo que en un 85, 90, no, 90, 95% me agrada la Biblia, a mí en lo personal. Y creo que hay tantas maneras de poder llegar a la verdad hablando de la Biblia. Entonces, podremos ser culpables de este pecado de ignorar la verdad teniéndola en nuestras manos. Y de hecho, muchos van a ser juzgados por eso. Y muchos de nosotros se nos llamará la atención también por eso, porque aún teniendo la verdad en nuestras manos no prestamos atención a lo que teníamos que haber hecho. Pero también es algo muy interesante
y llegaba a mi mente el versículo que dice que el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Negar a Jesús, hermanos, no es decir, yo no creo en Cristo, yo no creo que no existió, yo no creo, eso no es negar a Jesús. Negar a Jesús también es con nuestros actos. También se niega a Jesús cuando decimos creer solo algunas cosas de Él y otras no. También se niega al Señor Jesús de esa manera. Y eso es importante, porque a veces pensamos que negar a Jesús es, bueno, si me preguntan, yo no voy a decir que no. No, también lo negamos con nuestras obras, con nuestra falta de obediencia, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de compasión, con nuestra falta de amabilidad, de gentileza. También lo negamos cuando somos respondones, cuando somos iracundos, también lo negamos. Entonces, solo que eso vaya quedando en nuestra mente, en nuestro corazón y reflexionemos eso, hermanos. Bernardo de Claraval, 1091-1153, escribió un himno y expresa el corazón de quienes buscan sinceramente la verdad. En este himno él expresa eso. Oh Jesús, dulce memoria, fuente de verdadera alegría para el corazón, pero por encima de toda dulzura, dulce es tu presencia. Nada se canta que sea más suave, nada se oye que sea más alegre, nada se piensa que sea más dulce que Jesús, Hijo de Dios. Jesús, esperanza de quien se arrepiente. Cuán piadoso eres con quien te desea, cuán bueno eres con quien te busca. Pero ¿qué serás para quien te encuentre? Ninguna boca puede decirlo, ninguna palabra puede expresarlo. Solo quien lo ha experimentado puede comprender qué significa amar a Jesús. Sé tú, oh Jesús, nuestra alegría, tú que eres el premio futuro. Esté en ti nuestra gloria, siempre, en todo tiempo. ¿Se fija la comparación de este escrito con el escrito que leímos hace rato del pozo? Y lo del pozo y el pájaro era como un poco revoltoso. Y esto es como más concreto y me lleva a Jesús y es centrado y dice, oh, creo que tiene más fundamento que a veces andar trompicones, ¿no? La palabra que usó el escritor, trompezadas, tropezándonos en pensamientos. Hermano Benny, ayúdanos a leer la oración que está ahí al final, por favor. Nomás quítale el mute, porque todavía no leemos los pensamientos. Hermano Benny, ¿le puedes o activa tu micrófono? Gracias. No te digo. Oh Dios, qué maravillosa es la obra de tu Hijo. Llena todo el universo de belleza, temor reverente y admiración. Mi corazón se ve saturado con la intensidad de semejante obra dentro de mi ser. Te busco, pero solo te encuentro cuando te busco con todo mi corazón y toda mi mente. Mi temor rendido ante ti ha agotado mis expresiones de alabanza y de adoración. Tu presencia es mi consuelo de día y de noche. Amén. Amén, amén, así es. Qué mejor es que la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Cuando Él está cerca, podemos adorarlo de por cualquier circunstancia, mejor dicho. Si Él mientras está cerca, lo adoramos. Pero cuando nosotros, con nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro pecado, ahuyentamos esa presencia, pues también no adoramos. Que el Señor traiga unidad a nosotros, hermanos. Que el Señor traiga arrepentimiento y traiga una mente renovada a cada uno de nosotros. Que nuestras mentes, nuestros corazones, las ofrezcamos a Él y no las ofrezcamos a Satanás, a sus pensamientos, a sus maquinaciones, a sus influencias que pone, para que seamos de división y de estorbo en la iglesia y no de unidad. Porque todo eso el Señor va a pedir cuenta y eso es terrible. Qué terrible es cuando una persona podamos inflamarnos por el mismo infierno, causar daño a la iglesia. El Señor es celoso de todos y va a pedir cuentas de todos. Gracias, hermanos, por su tiempo. No sé si hay algún comentario que sea breve y si no, nos despedimos en oración, por favor.
Muy bien, Fer, nos despides en oración, por favor. Sí, vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias, Dios, porque permites el que hoy podamos escuchar, podamos ver, Señor, eh, las obras maravillosas que tú has puesto, Señor, principalmente por tu palabra, Dios, gracias. Gracias, Dios, también porque has permitido, Señor, que haya hombres tuyos, Dios, que también te han conocido, Señor, y que han escuchado y escudriñado, Señor, de ti mismo en las Escrituras, Señor, y a través de, Señor, de lo que tú les permites vivir todos los días, Señor, han escrito, Señor, para ayudarnos a conocerte, a entenderte, Señor, y que tú les has permitido, Señor, generar estas obras, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes, que podemos nosotros hoy estar aquí, Señor, y escuchar a uno de nuestros hermanos, Señor, compartiéndonos, Señor, lo que conoce de ti, Señor. Gracias, Dios, por eso. Pero gracias también por la Escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que queremos adorarte, cada vez que queremos cantar o que queramos cantar, Señor, cada vez simplemente que queramos, Señor, hacer alguna obra, Señor, primero vengamos ante ti, Señor, con arrepentimiento, Señor, y reconociendo, Señor, que es tu verdad la que nos habla, Señor, que es una verdad absoluta, Señor, que no cambia ni es variante, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, esta verdad, que podamos vivirla, Señor, y que podamos transmitirla, Señor, ante otras personas, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro necio corazón, Dios. Perdónanos, Señor, por la ira que a veces tenemos, o Señor, o por la indiferencia que tenemos a tu evangelio, Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces nos saturamos del mundo, Señor, en vez de, Señor, embriagarnos de ti, Dios. Así. Perdónanos por todo ello, Señor. Perdónanos cuando nuestro corazón se envanece, Señor, ya sea en un púlpito, Señor, o atrás de un argumento religioso, Señor. Perdónanos, Dios. Y, Señor, por favor, que podamos, Señor, ver que todo lo que hacemos, Señor, y que todo lo que vivimos, Señor, tú lo dispones, Señor, para tu gloria, Señor. Sí. Padre Dios, por favor, ayúdanos a entenderte. Ayúdanos, Señor, a vivir como Cristo vivió, a darte la honra y la gloria como Él lo hizo, Señor, a tener tiempos de comunión contigo, Señor. Gracias, Dios. Que lo que hoy estudiamos, Señor, y lo que hoy pudimos escuchar, Señor, nos ayude, Señor, para que nos alejemos del pecado y nos acerquemos a ti, Señor. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Danos el descanso, Señor, para nuestro cuerpo físico, Señor, y que nuestro corazón, Señor, palpite por ti, Dios, y que esté entusiasmado por conocerte más, Padre, por favor, Dios. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.